Advertencia. Este video aborda casos reales con fines informativos. No se mostrarán imágenes sensibles, pero se recomienda discreción. La pandemia del COVID-19 fue una crisis global sanitaria que provocó lo que muchos expertos llamaron el año en que la Tierra se detuvo. Este fenómeno fue una parálisis global sin precedentes en la historia moderna, afectando casi todos los aspectos de la vida humana, y causando el fallecimiento de millones de personas. Durante los confinamientos, la falta de marcadores, eventos como fiestas, viajes o cambios de rutina, hizo que los días se volvieran idénticos. Esto causó que el cerebro no pudiera registrar memorias distintas, creando una laguna mental. Para muchos, el tiempo se detuvo subjetivamente en el último año normal, 2019. Eso explica esa sensación colectiva que aún perdura. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias perturbadoras de la pandemia del COVID-19. El virus sí existió, es más que obvio. Además, el virus ya existía desde hace varios años. Coronavirus. Pero la enfermedad COVID-19 fue nueva y, bueno, ya sabemos lo que provocó. Por mucho que se hable de que inició en China, pues no fue así. El virus inició originalmente en Tailandia por el pangolín. No de la forma agresiva, pero todo inició por este animalito, que es muy popular en China, Vietnam y Tailandia. Dado que su carne es muy famosa en dichos países, empezaron a llevárselos a Tailandia de forma ilegal, ya que allá casi no se consiguen. Y bueno, dado el tráfico ilegal, muchos pangolines enfermaron por la forma inadecuada, y aquí fue que empezó el virus, por el poco trato pertinente que se les dio. En 2019 se registró el mayor tráfico de pangolines entre China, Vietnam y Tailandia. Obviamente, la policía de China los rescató sin saber lo que iba a pasar. Al tratar de salvarlos, pasó lo que la humanidad jamás pensó, que iniciaría un virus mortal. La enfermedad se dio porque el pangolín tiene un olor muy fuerte que provoca ganas de llorar y de empezar a moquear, todo como una gripa. Wuhan, la ciudad donde se trataron estos animalitos en los laboratorios y que fue la ciudad donde el virus inició de forma agresiva, no tomó las medidas necesarias. Fueron negligentes. Y un investigador chino que denunció esto a través de las redes fue encontrado fallecido, ya que dio aviso a todo. Obviamente lo silenciaron. Los chinos no supieron cómo frenar todo y el virus inició cuando un trabajador con gripa se la pasó a sus compañeros y familia, iniciando una época muy dura para la humanidad. La educación también está en la ruina por culpa de esta pandemia. Niños con problemas de aprendizaje, lenguaje y comunicación, lo cual preocupa tanto a educadores como a padres de familia. Hoy en día, los niños y jóvenes de esta generación tienen dificultades que serán muy difíciles de sortear. No son datos relevantes, pero en aquel entonces yo vivía en Cancún, soy cantante, y me quedé solo allá. Mis pocos amigos se fueron a sus estados y países, y yo, pensando que pasaría rápido, me quedé. Cuando quise regresarme, el vuelo me lo cambiaban minutos antes de abordar, a 15 días después. Me quedé sin dinero, sin casa y sin familia. Después regresé a Monterrey y fui a terapia porque me sentía muy mal. Me diagnosticaron depresión y ansiedad. Y a los meses me dio cáncer de piel. El año pasado tuve un tumor y aún no sana la herida. Sé que todo el deterioro de mi salud fue por todo lo que reprimí para hacerme el fuerte y sobrevivir. La peor época de mi vida ha sido esta, agregando que, por mis defensas tan bajas, supongo, me daba COVID cada 3 meses aproximadamente. Ya después ni me hacía exámenes porque sabía que otra vez tenía. Mi mamá es enfermera. En ese entonces ella estuvo en la primera línea. Todos en mi casa nos enfermamos varias veces. La escuché hablar de gente que fallecía por ello. La vi con la cara lastimada por usar lentes de protección. Por lo tanto, me parece una falta de respeto enorme tener este tipo de ideas. Además, solo confirma lo atrevida y osada que es la ignorancia. Trabajé en hospital 100% COVID. Claro que hubo un virus y claro que mucha gente enfermó de gravedad y falleció.
También está el daño psicológico y el estrés postraumático en trabajadores del área de la salud. Sueños constantes con situaciones del trabajo, ansiedad, insomnio. Todavía recuerdo las cartas, dibujos y otros documentos que se les hacían llegar a pacientes adultos de parte de sus hijos y familia, con mensajes de apoyo para gente que estaba a horas de fallecer. Ahorita he estado en servicio social con niños de kinder y primaria. Algunos nacieron más o menos por pandemia. El punto es, creo que se nota bastante que hay un retraso fuerte en educación, y supongo que la pandemia influyó mucho en ello. Imagínese lo que fue tomar clase en línea para alumnos de primaria o kinder. La peor secuela de la pandemia no fue el fallecimiento de millones. Será el perecimiento de muchos más que están sucediendo y sucederán por culpa de los trastornos mentales que ocasionó en un buen porcentaje de la población. Es lamentable las consecuencias de esta pandemia. No solo el aislamiento provocó esto, también la misma enfermedad ocasionó cambios físicos y mentales que aquejan aún a los que llegaron a sufrir esta enfermedad. Fallecimientos de familiares, ansiedad por querer proteger a los que no fallecieron, y el hecho de no poder abrazar a nuestra familia durante años es cruel. Veníamos de una sociedad ampliamente conectada que, de la noche a la mañana, tuvo que aislarse. Pues a mí me dio coronavirus, estuve un mes en cama y mi condición física cambió para siempre. Perdí el olfato por 7 meses aproximadamente, me cansaba caminando 2 calles y ahora, por cualquier esfuerzo físico, sudo muchísimo. Aquí varios datos. El virus se conocía desde el verano de 2019. Fue un virus que saltó de animales a humanos. No fue planeado. Los gobiernos subestimaron la pandemia. Hubo más muertes que las reportadas. Bolsonaro dejó fallecer a su pueblo por sus prejuicios. Hubo termómetros mataneuronas, cloro que sana y remedios malos. Nos hizo más dependientes de la tecnología. No fue la primera cepa del virus. Hubo el SARS y el MERS. El hongo negro, que es una infección fúngica implacable y de rápida propagación, puede ser devastadora en su intensidad y alcance, como se ha hecho evidente en los últimos meses en pacientes que combaten la infección por COVID-19. Ese acontecimiento causó que hubiera la vacuna más rápida de la historia en crearse. Nos reveló una amenaza más grande: los supervirus. Existieron comunidades que jamás se contagiaron. Aún no sabemos qué impacto real tuvo en la salud de la gente. Y para finalizar, fue un evento generacional, de esos que pasan cada 100 años, a la altura de las grandes guerras. Y sí, nos jodió la vida a todos. ¿Soy el único que siente que se acostumbró tanto a esa época que ahora siente que todo va más rápido? Me acostumbré al tiempo congelado. Yo sufrí ataques de pánico y ansiedad. Incluso desarrollé agorafobia. Lo malo es que en mi familia no creen mucho en los problemas psicológicos. Piensan que uno solo se lo provoca. Aunque igual mi familia me echaba la mano, la verdad no se lo deseo a nadie. Tener un ataque de ansiedad es desolador, como si no fueses tú y tu yo real estuviese atrapado. Mi tío decía que era falso y siguió haciendo su vida normal, sin ninguna precaución, inclusive haciendo fiestas y yendo a ellas. Él se enfermó gravemente y casi perece. Luego enfermó mi hermano menor y lo cursó moderado a severo. Mi mamá se contagió en esa misma tanda y lo cursó moderado a severo, pero la esposa de mi tío falleció y mis primos quedaron huérfanos. Ahí fue cuando mi tío, tristemente, se dio cuenta de que no era un engaño ni ningún fraude del gobierno. En mi opinión, no creo que haya sido un control de población, más bien fue un control contra la economía de China. Y lejos de ser un virus nuevo, hasta llegué a creer que era más un arma biológica. En ese año recuerdo que escuchaba mucho en las noticias que la economía de China subía y subía en comparación con la de Norteamérica, y decían que ese ritmo acelerado iba a rebasar su economía en poco tiempo. Y de la nada aparece un virus desconocido. La diferencia con otros agentes como bacterias o parásitos es que el virus es mutable y difícil de controlar. Más bien, la pregunta sería: ¿intento de control sobre la economía de China? ¿Un arma biológica que se salió de control? ¿Estados Unidos será el verdadero responsable? Son preguntas que quedan en el aire. Hay un documental que vi y narra cómo inició la pandemia en Wuhan.
Desde cómo la negligencia del gobierno chino se comportó de manera incorrecta, haciendo ver que era una enfermedad común. Cómo había personas que estaban preocupadas y querían divulgar la verdad, pero fueron desaparecidas por el gobierno. Un documental muy crudo que muestra lo grave que fue en esa ciudad y cómo su control de salud se les salió de control. El documental se llama En el mismo aliento. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Por si alguien lo quiere ver, está en Max. Al principio de la pandemia pensé que solo duraría unas semanas, pero se extendió a un par de años. Siento que todo pasó muy rápido y muy lento a la vez. Actualmente hay gente que se sigue cuidando como el primer día, y me imagino que ha de haber sido difícil para ellos. Quizás perdieron a un ser querido. Por mi parte, me he enfermado 3 veces. 2 en cuarentena y una hace un tiempo atrás. Hasta el día de hoy tengo tos de vez en cuando y se me dificulta un poco respirar. Lamentablemente también falleció mi compadrito de la infancia, Oscarín, a causa de esa enfermedad. Hace poco me enteré. Lo recuerdo con mucho respeto. Justo en medio de la pandemia yo enfermé y estaba bastante mal, esclerosis múltiple. Duré bastante tiempo sin un diagnóstico, ya que no había muchos doctores disponibles que quisieran atenderme. Lo único que me podían decir es que necesitaba una prueba de COVID y una resonancia magnética, y durante ese tiempo fue literalmente imposible encontrarla, debido a las normativas tan estrictas que tuvieron que adoptar los laboratorios, lo cual desencadenó que terminara en un estado bastante deplorable. Solo hasta cuando estuve bastante mal y empecé como a convulsionar me tuvieron que internar en un hospital privado, ya que el sector público estaba abarrotado de pacientes COVID. Y ahí, con el apoyo de una gran neuróloga, mejoré por fin. Creo que jamás entenderé lo grave que estuve, ya que puse todo de mí para mi recuperación y siempre supe que Dios estaba de mi lado, a pesar de a lo mejor ya no poder hacer cosas que hacía antes como bailar o caminar. Aún tengo que ir con mi neuróloga debido a ese evento, pero actualmente estoy bien, y ella abiertamente me ha dicho que es un verdadero milagro que mi recuperación haya sido casi al 100%, debido al daño tan fuerte que ya tenía, y 2, que no me haya contagiado en esos momentos, porque, pues, al ser una enfermedad inmunológica era casi seguro que visitaba a Chuchín. Hablamos mucho de los pacientes que desgraciadamente fallecieron por SARS-CoV-2, pero creo que también debemos mantener respeto para las personas que fallecieron de otras enfermedades o afecciones, debido a que no había tanto personal dentro de hospitales y clínicas por estar abarrotadas de los pacientes COVID. Siento que muchos quedamos estancados en esa edad. Empecé la pandemia con 16 y hoy tengo 21. Me sigo sintiendo de 16 en su totalidad. No sé cómo se siente ser un adulto, no estoy lista, no solo en el hecho de trabajar y pagar cuentas, sino también el peso mental y la responsabilidad que eso conlleva. La ignorancia humana es igual de vasta que el universo, no. No fue mentira. Soy trabajador funerario y la incontable cantidad de cadáveres que recogí me hizo dar cuenta de que la pandemia fue todo menos lo que dice la gente. No, no fue un plan de conspiración. Dejen de creer estupideces. En donde se originó el COVID, las personas de China dicen que fueron los estadounidenses, ya que en ese año empezaron las tácticas militares de todo el mundo en el mercado donde se originó. Comentan que vieron 5 militares del Kyosan tosiendo por todo el mercado y con síntomas similares al COVID. Mucho texto, pero más vale no olvidar. En México, el presidente de la República dijo públicamente que no estaba pasando nada, que agarren sus cosas religiosas, escapularios, rosarios, santos, etc., y que no hagan caso a las noticias, que el virus no existe y que sigan con normalidad. El asunto es que muchísima gente vive sin estudios y son fieles creyentes a la iglesia, así que le hicieron caso. Imagina la cantidad de fallecimientos causados por la ignorancia. También hubo pánico entre la gente y atacaban a empleados del sector salud, diciendo que se traían el virus a sus casas. Los agredían, amenazaban con desvivirlos, los corrieron de sus casas y departamentos para aislarlos. Incluso desvivieron a varios.
Números falsos en cuanto a decesos. Trabajo en sector salud y se dijo que eran de 20 a 40 fallecidos al día por hospital, sin contar los que perecieron en casa y no se registró como tal para conservar el cuerpo, pues no te entregaban a la persona si falleció por el virus. La cantidad de pacientes que consumía medicamentos psicotrópicos se descontroló, generando desabasto y más pánico aún. Yo no sé, pero no me funen. Lo digo de la manera más abierta posible. Era algo necesario reducir un poco la población. Estamos en un caos ambiental mundialmente y los humanos somos la principal causa de todo eso. Las cosas están muy mal y, a menos de que se tome acción de manera masiva, literal, que ni uno se quede sin hacer nada al respecto, quizá no sea un 100% restaurar todo muy rápido, pero sí sería de mucha ayuda, porque nos estamos quedando sin lo más vital, que es agua. Y siento que la pandemia, llámenlo Dios, destino, si no creen en deidades, universo, pero siento que las cosas pasan por algo y eso era una necesidad que tenía el planeta. Y lamentablemente, aún con eso, la situación sigue siendo gravísima e incluso me atrevo a decir que peor que cuando estábamos en pandemia. Tenía unos vecinos, una pareja de viejitos que estaban muy sanos y fuertes. Un día se fueron a poner la vacuna del COVID y, a los 3 días, el señor se puso muy mal. Lo llevaron al hospital y ya no regresó. Lo tuvieron que intubar y ahí falleció. Me dio mucha tristeza porque la señora solo tenía a su marido. Así que si me dicen que la vacuna es buena, no lo creo. Nadie de mi familia se la puso y tampoco nos enfermamos de COVID. Yo vivo en el centro de mi ciudad y estaba apocalíptico. No había nadie y casi ni carros pasaban. Y, bueno, en la noche los gritos. Nunca pregunté de qué eran, pero supe que eran de los familiares de alguien que acababa de fallecer. Las farmacias en las madrugadas eran filas enormes. Las personas que piensan que fue mentira fueron muy bendecidas. En 2021, un tío muy querido no se vacunó y se contagió. Vivimos un infierno desde que inició la enfermedad porque no había ambulancias disponibles, así como públicas o privadas. Nos dimos cuenta de que el personal del IMSS tenía mucho corazón porque nos ayudaban haciendo videollamadas a escondidas con nuestros familiares. Viviré siempre agradecida con aquel enfermero que ayudó a que me despidiera de mi tío, que efectivamente se veía que estaba muy lastimado. En 2022, yo me contagié y ni siquiera podía estar sentada porque me faltaba el aire. El problema del COVID no era la letalidad, era la infectividad. Era muy fácil propagarlo. Al poder esparcirse muy rápido llegó a mucha más gente de lo esperado y, por ende, causó más fallecimientos. Yo todavía escucho las bombas de infusión y las alarmas de los ventiladores mecánicos a un año de haber acabado la pandemia. Sin duda dejó secuelas psicológicas en mí. Estuve en pandemia como servicio médico. Me tocó estar en primer contacto y también sacando pruebas de PCR, la segunda la disfrutaba mucho. Y pasaron muchas cosas. 1. No te imaginas la sarta de estupideces y teorías conspiranoicas que escuchaba de mis pacientes. 2. El daño físico. Me enfermé 2 veces y la segunda casi no la cuento. 3. El daño psicológico, esta es larga. Tuve una amiga enfermera a la que amenazaron con quemarle sus cosas o correrla del complejo de departamentos donde vivía si no se iba por cuenta propia, porque sabían que trabajaba en área COVID y no querían que les contagie a sus vecinos. Es mamá soltera. Vi colegas médicos y enfermeras enfermar y fallecer de COVID sin poder hacer nada por ellos. Comprenderán que después de eso estallo en cólera cada vez que alguien se atreve siquiera a insinuar que esto jamás pasó. El gobierno, al menos en México, lo manejó de la peor manera posible, y eso que tuvimos tiempo de sobra para prepararnos. Muchas veces no nos daban consumibles en métodos de barrera como guantes, caretas y cubrebocas. Teníamos que comprarlo nosotros. Aunado al punto anterior, resulta que las farmacias y tienditas que vendían estas cosas inflaron sus precios a un punto exagerado. Hubo vendedores ambulantes que recogían cubrebocas usados de la basura, los limpiaban, los sellaban en bolsas y los vendían en los cruces de las calles. Me tocó agarrarme a brizos a un güey que me echó cloro en la calle solo porque sí. Tocó tomar decisiones difíciles porque tampoco había mucho material disponible.
Así que, en un escenario en el que solo tenías un equipo de intubación de secuencia rápida y 2 pacientes requerían ser intubados, intervenías al que tuviera menos probabilidades de fallecer. Salir a las calles y ver todo vacío, como en una macabra precuela de Infinity War, de hecho parecerá pendejada, pero ver el inicio de Endgame o películas como 28 días después, me deprimía al ver las escenas de calles desoladas. No tener acceso a ayuda psicológica. Temer por la seguridad y vida de mis seres queridos cuando me enfermé teniendo una madre geriátrica y una novia con alergias respiratorias. Luchar contra la desinformación que ya no solo venía de pseudo hippies conspiranoicas desobligadas con primaria trunca, sino que algunos profesionales de la salud hicieron cosas como recetar ivermectina y otras cosas. 4. Finalmente, el hartazgo y el quiebre de la voluntad. Horrible. Perdí en 2 meses, marzo y abril, a 4 familiares. En el mes siguiente di positivo. Estaba pero muy asustada. Pensaba que seguía yo. Ese mes, mayo, estaba lloviendo y hacía mucho viento. Gracias a Dios tuve muy leves síntomas. Solo dolor de ojos, de cuerpo, un poco la garganta. Perdí el sentido del gusto y olfato, pero todo súper bien. Aunque el miedo siempre estaba ahí. Me limpiaba la nariz y pensaba: aquí están ellos, en mi cuerpo. De verdad, si veía una cucaracha por ahí, yo pensaba todos queremos vivir y la dejaba ir. Contaba los días, siempre googleando cuánto más debería esperar para decir ya la libré. Tuve temor cada vez que estaba el clima lluvioso. Me daba mucha ansiedad, miedo de pensar que estaba enferma, aunque ya no lo estaba. Han pasado 3 años y hay alimentos que jamás me supieron igual. Fue espantoso. Agradezco que estoy aquí y me da muchísimo gusto que ustedes también. Neta, ¿aún hay negacionistas de que sí en realidad existió el virus? Toda mi familia y yo nos enfermamos y, a consecuencia de eso, fallecieron mis padres y mi hermano mayor. Ese virus dañó mi vida y mi salud física y psicológica. La pandemia a muchos los ayudó, pero a mí me destrozó y se llevó todo lo que tenía. Lo que sí te puedo decir es que esto fue real, yo lo vi. Mi mamá se enfermó horrible. No podía respirar bien, teníamos miedo todo el tiempo de que su estado empeorara. No sabíamos si llevarla al hospital porque oíamos de todo, que los dejaban fallecer. Y nuestra economía no daría para uno privado. Si la llevábamos era para el seguro, y no podríamos estar con ella. Y poco después el vecino de enfrente falleció en días. Ni siquiera una semana, en días. Afortunadamente nosotros no perdimos a nadie, pero sufrimos de mucha incertidumbre y miedo, tanto económicamente como por salud. Nos daba terror enfermarnos y, aunque lastimosamente pasó, afortunadamente no pasó de unos malos días y nos pudimos recuperar. Pero esto fue real, nunca duden de eso. Lo que sí les puedo decir es que las vacunas sí tienen efectos secundarios. En mi caso me puse 3. En la primera todo bien, hasta fui a trabajar y no pasó nada. La segunda me sentí mal en la tarde, pero al día siguiente ya estaba mejor. Pero Dios, la tercera fue horrible. Se me paralizaron las manos, se me torcieron, se me durmió parte de la cara, vomité, estaba a nada de desmayarme. No sé cómo tuve fuerza para ir a la clínica, pero no pudieron hacer nada por mí y me tocó bajar las escaleras. Hasta la fecha no sé cómo pude bajarlas si me sentía muy mal. Aunque desde ahí todo cambió totalmente y hay cosas que jamás volverán, y eso me entristece. En lo personal no me fue mal ese año. Estuvimos en casa, tuvimos comida, el gobierno nos dio dinero, mi esposo recibía desempleo y con eso nos alcanzaba justo para la renta y comer. Todo bien. Pasé mucho tiempo con mi esposo y mi hija y, aunque el mundo se estaba yendo al carajo y muchas personas batallando, a nosotros nos fue muy bien. Y nos enfermamos, pero fue casi nada, muy leve. Para nosotros fue un buen tiempo, encerrados, pero juntos, y con dinero, donde vivir y comida. Todo muy tranquilo. Algo raro, porque sé que a la gran mayoría les estaba yendo súper mal. No fue mentira. Trabajo en un hospital y, a diferencia del 90% de la población, yo jamás me quedé en casa, y no fue porque no quisiera. Se doblaron turnos, se quitaron descansos y vacaciones. El 99% de mis compañeros enfermó, un 40% antes de que existiera alguna vacuna. Muchos fallecieron, otros quedaron con secuelas, sobre todo psicológicas, depresión y ansiedad. Así que me da muchísimo coraje que sigan diciendo que fue un invento. Créanme, no tienen idea del infierno que se vivió.
Y sí hubo muchísimas muertes, pero también mucha irresponsabilidad por parte de la gente, que aún hoy sigue al automedicarse porque solo es una gripita, entre otras cosas. Los que siguen creyendo que el virus no existió son los mismos que nunca usaron cubrebocas. Salían como si nada y decían que era un invento del gobierno. Desafortunadamente, esa misma gente, o la mayoría, era asintomática y aunque nunca presentaron síntomas, sí transmitían el virus a personas inmunodeprimidas, que eran las que terminaban graves. La pandemia solo demostró lo peor de las personas: la ignorancia, la falta de higiene en muchos lugares, y no seguir órdenes simples como usar el cubrebocas en todo momento. Además, nunca faltaba que saliera la gente más pendeja a hacer tonterías en plena pandemia y tener brotes peores o más gente infectada. Viví cerca de personas que se infectaron y era horrible tan solo esperar a que mañana siguieran vivos. Conviví con personal médico que cada día salía a trabajar. Algunos fallecieron, otros tuvieron que ver a sus compañeros perecer, contagiarse y seguir trabajando. Que se siga creyendo que no existió es una mamada para todas esas personas que vieron todo lo horrible que sacó del mundo. Algo que dejó claro es que México, u otro país, no estaba preparado para una situación de esa magnitud, aún después de haber pasado por un evento que fue influenza años atrás. No estamos preparados ni en conocimientos, ni con infraestructura, ni en coordinación como en programas de salud y sociedad, mucho menos psicológicamente. Eso es en lo que principalmente nos falta mejorar y solucionar, más aún sabiendo que psicológicamente ese evento dejó muchos más problemas de los que ya teníamos. Como población, no es normal ni sano ver fallecer familiares. Ni como personal de salud fue sano el ver fallecer tanta gente y vivir tanta presión, porque en ellos cayó gran peso. A mi punto de vista, a como yo lo noté y viví, hubo ocasiones en las que influía bastante la mentalidad de cada persona, y espero no ofender a nadie porque claro que es un tema delicado. No estuve trabajando en un hospital destinado a puro COVID, sino que estuve en uno privado donde claro que me llegaban con sintomatología, incluso ya graves. Había un área donde pasábamos a estos pacientes. Yo como enfermera me pasaba junto con el paciente y el médico entraba para checar, pero no permanecía gran parte del tiempo. A pesar de tener todo el equipo, incluso doble cubrebocas, yo sentía el aliento del paciente al inhalar y exhalar, así que no era algo que te diera una total seguridad, a pesar de usar careta, incluso lentes. De mi parte sí viví estrés y ansiedad. Todas mis compañeras solo estábamos al pendiente de qué es lo que sentíamos. Nos volvimos hipocondríacas. Llegué a la conclusión de que, entre más pensaba en eso, más me inventaba síntomas, así que me trataba de relajar ya que era algo que no podría controlar. A final de cuentas me iba a dar y pasaría lo que tendría que pasar. Después de todo, me dedico a eso. Mientras tanto, hubo médicos que yo notaba que de verdad se angustiaban, se enganchaban mucho y fueron quienes se enfermaron hasta 3 veces o más. Yo no presenté síntomas, no enfermé de nada en ese tiempo. En pruebas salía negativa. Pacientes llegaban con ansiedad. Resultaban sus signos vitales normales, pruebas negativas, pero ellos sentían incluso esa falta de oxígeno, aunque su saturación estaba mejor que la mía. A mi punto de vista, la mente formaba parte importante en la enfermedad. El caos no ayudó mucho, ni la mala información, mucho menos la falta de seriedad y madurez ante lo que pasaba. Creo que deberían enfocarse desde ahora en diseñar estrategias en las que el área de psicología forme parte y encabece todo eso. Como dijo una persona, la terapia debería ser parte de la canasta básica. Leche, huevos y terapia. Los servicios de salud, aún sin tener una inversión decente, hicieron un gran trabajo con lo que tuvieron y con lo que les permitieron. Ahora imagínense si la población tuviera esa fuerza mental para mantener la calma y saber actuar de forma ordenada desde el entendimiento y responsabilidad propia. Otra cosa sería: el día que entendamos que la salud no es responsabilidad del médico o de la enfermera, sino de uno mismo, y que la situación propia de la enfermedad es únicamente nuestra responsabilidad individual, ese día estaremos con los pies en la tierra y mejorará la salud en México. Yo estuve 2 meses fatal. Bajé muchísimo de peso, no podía hacer casi nada porque me ahogaba, estuve mal con arritmia y malestares estomacales. Mis pulmones se vieron afectados y actualmente tengo colitis crónica ulcerativa, causa sangrados internos. La gente sigue pensando que no fue real y es triste, ya que muchos conocidos y no conocidos fallecieron. Gracias a Dios la estamos contando.
En el ámbito económico puedo decirles que todo ha aumentado de precios por la misma problemática derivada del cese de actividades económicas. Yo trabajo con proveedores y muchas empresas locales quebraron, ya que al parar todos los procesos industriales había falta de materias primas o de embalaje. Muchos perdieron no solo familia, sino dinero. Yo no creía en el virus hasta que presenté síntomas. Primero me pasó que de forma repentina me dio fiebre, escalofríos horribles y empezó a subirme rápido la temperatura. Ese día me acosté con el temor de que fuera COVID y, más sin embargo, de la nada me dormí. Solo duró un día. Cuando desperté me sentía como si nada hubiese pasado. De hecho, sentí que había dormido muy bien. Entonces descarté el temor a que fuese COVID. Como 1 o 2 días después salí de bañarme y me eché loción. Estaba aplicándome crema y, extrañado de no oler la loción, volví a aplicarme, pero seguía sin sentir el aroma. Entonces, en mi desesperación, me atomicé muchas veces la loción en la mano y pegué la nariz, y seguía sin sentir el olor. Entonces fui donde mi abuela y, con disimulo, le pregunté que qué tal le parecía el olor de la loción, mal hecho, teniendo la sospecha, habérmela acercado, lo sé, y ella me contestó que le olía rico. Entonces confirmé plenamente que había perdido el olfato. Luego los olores se me alteraron, los sabores se me alteraron y tenía mucha fatiga. Duré con la alteración de los sentidos como 1 año y algo. Como tal, no supe nunca si fue COVID, pero mucha casualidad que yo nunca me haya enfermado con esas alteraciones y justo en pandemia, donde los síntomas que presenté eran los alarmantes. No sé, bro. A mí me dio COVID y aunque no pasó a mayores, no me entubaron, me quedaron secuelas como asma, dolor de pecho, en el pulmón derecho en específico, y no me puedo enfermar de la tos o gripa porque enseguida se vuelve infección. A veces me duelen los huesos de las piernas al punto de inyectarme ketorolaco. Mi olfato no es muy bueno, casi no distingo olores, y constantemente tengo infecciones de estómago porque los alimentos me hacen daño. No creo que haya sido falso. A mi vecino también le dio. Se enfermó un lunes, le diagnosticaron el miércoles y falleció el viernes. Sucedió tan rápido. Me tocó trabajando de asistente en un consultorio. Estuvo horrible. La gente iba desaturando y con síntomas súper activos. Me dio 3 veces, la última con influenza. Siento que el virus encapsuló mucho tiempo y vivencias en todos. Marcó gran parte de nosotros. Negar que hubo un virus e inclusive llegar a decir que el gobierno pagó por dar pacientes positivos es una tontería. La gente ya iba o llevaba muy mal a sus familiares, acostumbrados a la automedicación y a descuidarse. Si hubieran pagado a todo el sector salud por positivos, tanto privados como públicos, créeme que varios tendríamos mucho dinero. Recuerdo muchos pacientes. Uno que se me quedó más marcado fue el de una señora de 90 años, en silla de ruedas. Llegó sin mostrar estímulos, inclusive ya fría de sus manitas, pero sus familiares exigieron la prueba antes de llevarla al hospital. En lo que fueron a pagarla, se tomó sus SV y saturación. La señora iba con 69% de saturación, sus latidos muy débiles, no abría sus ojitos, no hacía cara de molestia a ruidos cerca de sus oídos. Al sostener sus brazos, no tenía fuerza. Al realizarle la prueba en la sala de espera frente a todos, ni 5 minutos pasaron y pintó el reactivo súper rápido para positivo. Los familiares comentaron que pensaban que solo era una gripita, que se le iba a pasar. Ya llevaba 20 días mala la señora. Como ya no comió y reaccionó, se decidieron hacerle la prueba. Pedimos el apoyo de una ambulancia y se la llevaron, aunque los familiares dudaron en llevársela. A los 2 días fue la familia completa. Eran 12 personas, entre ellos llevaban menores, una de 3 años y otro bebé de meses. A todos se les realizó la prueba, y con los pequeños, con el consentimiento de los padres. El resultado fue 7 adultos positivos y los 2 pequeños. Se pusieron a llorar fuera del consultorio e indicaron que irían a su unidad de medicina familiar para tratarse o ir al hospital. Si preguntan por la señora, comentaron que falleció la misma noche del día que ingresó al hospital. Yo estuve encerrada en cárcel. Bueno, no tanto así, pero en lo que se llevaba mi proceso, nada grave. Entré meses antes y salí meses después de que empezó, estuve 11 meses, y no lo sentí. O sea, no supe cómo estuvo el mundo afuera. Pero cuando salí miré a todos muy tristes. Sentí que el mundo ya no tenía la misma luz. Ahí adentro, pues, yo seguí mi vida aunque solo fueron meses.
Hice amigas, aprendí cosas nuevas, me distraje. Aunque teníamos televisión y sí mirábamos lo que pasaba, pero pues no lo podíamos sentir nosotras. Nuestro miedo fue cuando las guardias empezaron a llegar con mascarillas. Ahí ya vimos que era muy serio. Pero pues, como digo, no lo sentimos tanto. Igual no me salvé. Salí y meses después me enfermé y estuve internada por 5 días. Fue horrible. Antes de ir al hospital no podía ni mover un dedo porque no podía respirar. Hasta un doctor dijo, yo ya no puedo hacer más por ella. Pero mi abuelo no se rindió y me llevó a otro hospital donde sí me internaron, me pusieron oxígeno. Fue un suero, creo, pero es muy feo dormir con la enfermedad. Yo siempre despertaba asustada. Algunas personas lo vivimos tan diferente porque no estuvimos. En fin, no creo que haya sido una mentira para controlar. Más bien quisieron controlar con eso, pero se les salió de control a ellos. ¿De qué existió? Pues sí. Lo viví en carne propia y fue lo peor que me pasó. Estuve tumbado aproximadamente 20 días, sin fuerza. Me arrastraba literalmente hacia el baño a vomitar todos los días porque realmente no podía caminar. No podía dormir, no podía respirar bien, no podía ver bien. Lo que más me bajoneó fue cuando me sentía con más fuerza para cocinar. Hice mi comida favorita, pero al momento de comer, claramente el sabor fue un asco. Sabía lo mismo que masticar una pastilla. No pude comer y me puse muy triste. Estaba solo y sin internet, pero bueno. Un día por suerte vi a alguien en la calle, pasa muy poca gente, desde mi ventana y pude decirle que me ayudara a pedir un taxi o algo. Me llevó a la clínica y me vacunaron ahí mismo. Me dieron medicina sin costo y poco a poco pude recuperarme. Luego de eso me dio 2 veces más, pero definitivamente no fue como la primera, sino como un simple resfriado, pero un poco más intenso. No tiene nada de turbio, pero bueno, afortunadamente no quedé con secuelas. Sí pasó. Mi hermano falleció y yo estuve 3 meses con oxígeno. Fue una pesadilla total. Perdí mi trabajo, la gente se alejaba de mí. Unos me agredían, unos intentaron, y todavía, sacarme de mi casa. Durante más de 1 año me estuvieron acosando por haberme enfermado. Toda esa situación me provocó TEC, estrés postraumático, neuropatía y fibrosis pulmonar. Hasta la fecha, mucha gente de mi propia familia no se me acerca y, pues, mucho chisme de por medio. Pero lo que más me afectó fue toda la discriminación y el hambre que pasé esos meses. La falta de humanidad fue espantosa. Lo peor del caso es que me dejaron traumas muy feos con los cuales sigo lidiando, y aún así se atreven a decir que no fue para tanto, que no me enganche de cosas pasadas y que debo de ayudar a quien sea. No fue para tanto. Perdí a mi familia, mi salud, mi trabajo. No sé cómo lo logré, pero aquí seguimos. El virus no fue falso, pero sí fue un gran negocio para las farmacéuticas y relacionado. Además, un pésimo manejo de parte de muchos países. En México fue un chiste la manera en la que se manejó todo. Se demostró la gran brecha que hay entre la clase alta y la baja. Personas que criticaban a las demás por salir a trabajar, cuando dependían de su trabajo diario. Salió a flote un clasismo que parecía oculto, pero al final ya se olvidaron de eso. Ignorancia por la gente y que causó el desvivimiento de su propia familia por su negligencia. El miedo absurdo a enfermeras y demás cuerpos médicos, al grado de estigmatizarlos y hasta llegar a quemar casas de algunos. En lo personal, yo estuve enfermo de COVID y casi no la cuento, y sí me afectó mucho emocionalmente, más de lo que ya estaba. También fue un parteaguas para que se hablara más de temas de salud mental, pero muchos no se dieron cuenta del privilegio en el que viven o vivían, ya que su mayor preocupación era no salir de casa y eso les generaba estrés, etc., cuando afuera había muchísimas personas que la pasan mal por no tener para comer. La modalidad de educación en línea fue un error. Se debió pausar los sistemas educacionales al menos en el nivel básico. Las generaciones más jóvenes no aprendieron nada en el sistema en línea, sin culparlos a ellos porque nadie estaba preparado para esa modalidad. Ahora hay un número excesivo de niños cuya comprensión lectora, matemática e incluso ética es muy pobre, sin mencionar que psicológicamente sienten que dependen de sus dispositivos móviles. Las escuelas hacen la vista gorda de esto y los siguen pasando de grado. En mi caso puedo decir que sí existe, y fue peor de lo que imaginé. En esa época yo también lo dudaba hasta que el COVID llegó a mi vida, y no fue nada fácil. No fui la infectada, pero lo viví tan de cerca que tampoco dudo que existe. Mi esposo estuvo intubado.
En esa etapa solo me llamaban una vez al día y me daban un informe médico. Recuerdo que lo único que me daban como informe era, su estado es delicado. Así, hasta que pasó a UCI y por fin lo podía ver 2 veces al día por media hora. Era horrible. A veces, mientras esperaba para la visita, veía cómo sacaban muchos fallecidos de área COVID al sótano. También recuerdo cómo diario llegaban personas a rentar cuartos. Nosotros vivimos muy lejos del hospital donde estaba internado y era más fácil rentar un cuartito cerca del hospital que trasladarme diario hasta ahí. Cabe mencionar que durante todo este proceso estaba embarazada. Bueno, el caso es que recuerdo clarito cómo diario llegaban personas y había casos donde, horas después de haber llegado, les llamaban que su familiar se había desvivido. La verdad sí fue una época muy fea. El virus afectó mucho mi salud. En esos tiempos, cuando recién empezaba la pandemia, trabajaba en hotelería en una zona turística muy concurrida. A pesar de las alertas, la gente seguía viajando como si nada. Enfermé de una variante que era una mezcla de todas las que habían en ese entonces, por tener contacto con personas de todas partes. Ahora, cuando enfermo de alguna gripa, tengo que tener mucho cuidado porque de no hacerlo podría ser mortal. Mi salud y mi estilo de vida cambiaron totalmente, y son secuelas que jamás se borrarán. Yo tengo un amigo doctor y él me confesó que literalmente todos los doctores se hicieron ricos en esos tiempos, pues las consultas aparte las cobraban en números inimaginables. Dice que les brindaron atención psicológica diaria a todos, pues dice que pasaba por los pasillos y había gente tirada en el suelo, pues ya no había camillas ni espacio para tener gente. En realidad nadie estaba preparado para algo como eso. Le agarraban los pies y le decían, sálvame y te doy todo mi dinero. Después faltaban los respiradores y tenían que decidir a quién le ponían oxígeno y a quién no. Me lo contaba llorando. Después de que pasó eso, él renunció a ser doctor. Dice que eso lo marcó de por vida a él y a todo aquel doctor que le tocó presenciar algo así. Enterré a amigos y a hijos de mis amigos. Vimos niños entubados. Muertos abarrotaban la morgue. Los paramédicos usaban trajes sellados de esos de películas y bajaban a los enfermos frente a nosotros, en la entrada del hospital Vicente Villada. Hubo mucho estrés, depresión. Caímos en adicciones, alcoholismo, o sea, todo se fue al carajo. Y aún así muchos me preguntan si creo que si el COVID fue real. Es como si nos faltaran 2 años de nuestras vidas y luego actuar como si nada pasara. Mi hermano es doctor. Estaba estudiando la especialidad en cirugía plástica y reconstructiva. Cuando empezó, no le tocaba atender COVID ni estaba en el área porque eran pocos los estudiantes de plástica, pero cuando el hospital se llenó, sus pacientes que llegaban por otras cosas se contagiaban y fallecían. Al inicio siguió regresando de sus guardias. Se retiraba las prendas en la entrada y se metía a bañar sin dejar que nos acercáramos. Dejábamos todas sus cosas y ropas en el patio bajo el sol durante varios días antes de tocarlas. Pocos meses después dejó de venir a la casa por miedo a contagiarnos. Fueron meses de mucho miedo porque nadie sabía qué estaba pasando o cómo tratarlo, empezando por ellos. Nuestra familia nuclear nunca se enfermó, gracias a Dios, pero sí falleció familia cercana que vimos por última vez antes de marzo de 2020. Mi mamá falleció por esa mentira, entre comillas. Las dos nos enfermamos al mismo tiempo. Al principio no creímos en el COVID, y cuando di positivo supe que debía encerrarme y no contagiar a más. Mi mamá de repente saturó en 66. Se la llevaron y jamás regresó. El día que presentó mejoría, pereció. Yo quedé con estrés postraumático y hasta ahora me doy cuenta. Aún uso cubrebocas, no me acerco tanto a la gente. Si escucho que alguien tose o estornuda, me pongo muy tensa y necesito irme de ahí. Cuando alguien se me acerca y tose, lo rocío con desinfectante aunque se encabrone. Siempre estoy con temor constante y es difícil. Negar que eso existió es una total falta de respeto a los trabajadores del sector salud que sacrificaron su vida y la de su familia. Qué mamada que pongan en duda si existió o no el virus, cuando hay víctimas reales. Unos con desenlace fatal y otros con secuelas que quedarán de por vida. Mi árbol bronquial se ve cicatrizado por las lesiones que dejó el virus en mis pulmones y ahora no podré volver a practicar natación jamás, sino que hasta subir o bajar escaleras me cansa.
Vi como muchos inconscientes que salían a fiestas enfermaban a sus padres y abuelitos. Desafortunadamente fallecieron ya que se les complicó por la edad. Mi doctor, que en paz descanse, era el médico local de la colonia y ayudó a cuanta persona pudo hasta que falleció porque se contagió. Gracias a todos los médicos que no pararon día y noche atendiendo casos de personas enfermas, y gracias porque muchos de ellos dieron su vida literalmente para atender a muchos inconscientes que no se cuidaban, no usaban cubrebocas, decían que la pandemia era mentira y se iban de fiesta. En mi familia nadie nos enfermamos, gracias a Dios, porque no salimos de casa. Además, tuvimos suerte de tener trabajo en casa. Solo salíamos a hacer compras necesarias y nada más. Fueron 2 años, pero puedo decir con felicidad que mi abuelita, tío y padres no se enfermaron por mi culpa, por ser inconsciente y salir de fiesta. Trabajé durante toda la pandemia, menos un mes, que fue cuando me contagié, y presencié, entre otras cosas, el fallecimiento de compañeros, grandes profesionales que perecieron cumpliendo su deber. Y muchos que se enfermaron y, a la fecha, siguen con secuelas. Todos estuvimos en primera línea. Vimos irse de este mundo a mucha gente. Nos tocó observar cómo su salud se deterioraba poco a poco, encerrados, sin poder ver a su familia. Algunos fallecían repentinamente estando estables, debido a las consecuencias fatales de este virus. Muchas cartas de familiares. A veces, cuando se podía, se hacían videollamadas. Y por parte del personal, con daños físicos por utilizar el equipo de protección, por pasar largas jornadas en el área bajo bastante estrés y calor, y daños psicológicos porque no es nada agradable ver cómo tanta gente fallecía en tan poco tiempo. Aunque también hubo cosas buenas. Pues las amistades que se generaron en pandemia son lazos fuertes, ya que tuvimos que aguantar juntos cosas que muy pocos estuvieron dispuestos a hacerlo. A mí este virus me trajo una depresión enorme. El estar trabajando aún en contingencia me trajo mucho estrés, debido a que mi mamá tiene diabetes tipo 2, y yo al ser una persona que entraba y salía de la casa, llevaba virus. Pero aún así no nos enfermamos fuerte, o no se sintió que nos fuéramos a enfermar. Más adelante, yo trabajé sin gusto y sin poder respirar bien, y no sabía si eso era el virus. Yo tuve COVID cuando recién inició y no sabían exactamente el tratamiento para curarte. Me bombardearon con un buen de medicamentos súper fuertes. En mi caso yo no perdí el olfato, pero desde el día 1 tuve fiebres súper altas que hasta me hacían alucinar, y tenía mucha tos por la fiebre. Mi cuerpo se debilitó casi por completo. No podía hacer nada por mí misma. Hasta hoy en día sigo con algunas secuelas en mis articulaciones y me enfermo súper seguido de gripa o tos. Y cuando tengo mucha actividad física, mi cuerpo termina súper adolorido. Soy enfermero y, en ese tiempo, me contrataron para atender pacientes COVID en el IMSS. Mientras los enfermeros más antiguos se incapacitaron para no trabajar con pacientes COVID, nos tocó ver muchos pacientes irse sin decir adiós. Pacientes que se miraban bien y de repente ya no estaban. Fue una experiencia muy fuerte. Hasta la fecha me acuerdo de todo lo que viví ahí adentro con los pacientes. Trabajar con esos trajes muy incómodos, la ansiedad de no enfermarte, de no contagiar a nuestra familia y de no fallecer. Gracias a Dios ya pasó y aquí seguimos, sin trabajo, pero esperando que nos vuelvan a dar trabajo. El virus acabó con la existencia de nuestro doctor de cabecera. Él era un genio, un doctor de medicina general, y en los primeros meses del virus seguramente él estuvo en el frente y falleció. Fue un gran hombre y el virus lo fulminó. También se enfermaron mi papá y su esposa varias veces. Afortunadamente aún están con vida, pero sé que la pasaron muy mal. Mi papá era de los que decía que era pura mentira. Salió positivo y decidió aislarse en una habitación, pero seguía insistiendo que era mentira. Yo entraba, le tomaba la presión, le checaba el azúcar y la temperatura, y al salir de la habitación me rociaba completamente con Lysol. Fueron días así, pero mi papá seguía insistiendo que era pura mentira. Había noches que no dormía por la tos tan fuerte que tuvo. Por más de 15 días estuvo así, con la tos súper fuerte. Se hizo 2 pruebas más y positivas. Hasta la tercera le salió negativa.
Y ese día insistió que eran mentiras, pero hasta tiró el colchón en el que durmió todo ese tiempo y compró uno nuevo, insistiendo fuertemente que todo era mentira. La estupidez más grande fue que nadie creía cuando salió el virus en China y advirtieron que podría propagarse. Pudieron cerrar las fronteras para evitar más contagios de los que ya había. En Perú, me acuerdo que las fronteras estaban abiertas y salían. La gente abrazaba, besaba a los que salían de ahí sin siquiera tener un poco de consideración. Es entendible la familia, pero creo que la propagación fue más que todo negligencia tanto de la gente como del gobierno. Muchos, incluyéndome, nos arrepentimos de haber perdido el tiempo durante la pandemia. Literal, en vez de mejorarme a mí, andaba solo jugando videojuegos o viendo series. Si hubiera tomado la decisión de volverme rico aprendiendo alguna habilidad durante la pandemia, hubiera decidido cambiar mi físico a uno más musculoso y estético, ya que no teníamos nada que hacer encerrados por meses en casa, pues créanme, me arrepiento de no haberlo hecho. Tengo algunas. Yo tuve que ir de emergencia al pueblo de mi mamá en HGO. Y me decían mis tíos que solo sepultaban de noche y con unos 3 o 4 familiares. No lo vi, pero la imagen que creó mi mente es muy triste y tétrica. Mi mamá enfermó muy feo y fue a dar al hospital del IMSS que está en el Parque de los Venados. Solo me dejaban pedir informes, pero no la vi en 2 semanas. En fin, que en esos días había zona COVID y los familiares iban a formarse porque el hospital, a mediodía, hacía videollamada por iPad para que los familiares hablaran un ratito con sus familiares aislados. Me daban hasta ganas de llorar, pero no puedo explicar bien el por qué. Me dio y todo normal, aislada y todo. Cuando me curé pasaron 3 cosas. Estaba muy débil para andar sola en la calle, la ropa y los zapatos se sentían bien raro, y empecé a presentar fatiga y falta de aire, que hasta la fecha tengo poquito. Y la más fea. Yo vivo sola y como no había detectado que me estaba fallando la respiración, una vez no mastiqué bien un taco con sal y me empecé a ahogar. De la desesperación y por instinto, me metí la mano hasta la garganta y me saqué las bolas de masa con baba. Desde entonces me da miedo fallecer ahogada. Y más que soy bien estúpida de ahogarme hasta con mi baba, pero cuando es algo sólido me meto la mano a la garganta por impulso. Y la gente me ve feo o burlona, pero la neta estar frente a San Pedro lo cambia a uno. Abrazo a todos. 4 años y aquí seguimos a pesar de eso. China manejó muy mal la cepa y así nos fue. ¿Quién diría que México manejó mejor la influenza H1N1 en 2009 y se pudo controlar los contagios? Volviendo a lo del COVID-19, estar en toque de queda 3 meses fue algo relajante al principio, luego aburrido y al final desesperante estar encerrado todo el día. Ya no había absolutamente nada que hacer, todo estaba hecho en la casa. Un momento donde la rutina del mundo se tomó una pausa. Muchos fallecimientos, familias en luto, negocios en quiebra. También mucha corrupción en la adquisición de los materiales para salvaguardar la salud de los infectados. Al final, cuando se levantó el toque de queda y había un poco de libertad, me infecté. Y eso que solo salía lo necesario. El virus llegó a mi puerta y me infectó. Por suerte solo perdimos el sentido del olfato y gusto. No trabajé 2 semanas para no contagiar a mis compañeros. En fin, fue un momento extraño, trágico y desesperante que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Contrataron a muchísimo personal de salud en ese tiempo y ahora no se les ha podido dar trabajo, puesto que no hay lugares disponibles. En la clínica 58 del IMSS, hace 2 años la lista de espera era de tan solo 250 personas aproximadamente. Hace unos días hicieron huelga a los de SS porque les daban 2 opciones: firmar renuncia o darles contratos en otros estados de la República. Siento que me arruinó la vida completamente. En noviembre, antes de que comenzara la pandemia, mi mejor amigo falleció. En ese entonces yo tenía 16 años. Me dejó una enorme tristeza. Caí en depresión, tomaba medicamentos y tenía muchísima ansiedad. Me encerré completamente antes de la pandemia y cuando quise salir de nuevo, volver a estudiar, volver a retomar mi vida, el mundo paró y una vez más caí en depresión. Solo que ahora no podía ir al psicólogo ni nada, y sentí que mi vida hizo una pausa una vez más. Se sentía horrible y no quería hacer nada. Mi mamá enfermó y estaba súper grave. La contagiaron el mismo día que fue a la primera dosis de la vacuna.
Claro que hubo un virus, una nueva variante. China sabía que era una enfermedad que no habían visto antes. Comenzaron los reportes, solo que la OMS los desestimó creyendo que era una infección local. Por otro lado, Taiwán comenzó a tener restricciones para controlar aquello que se avecinaba. Gracias a eso pudo controlar la infección. Cuando la OMS dio el reporte, el virus ya se había propagado por todo el mundo. En mi cuadra hubo muchos contagiados. Unos vecinos organizaban fiestas cada semana, valiéndoles las restricciones, y todos se contagiaron en esa casa. Uno de ellos fue a parar al hospital y a mis papás les tocó ver que la ambulancia estaba afuera de la casa, esperando a que los paramédicos lo sacaran en una cápsula. Y no sobrevivió. Esos vecinos igual siguieron haciendo fiestas como si nada una vez se recuperaron. Trabajo en la Ceda de Iztapalapa, uno de los lugares de altísimo riesgo en su momento. Mucha gente mayor falleció porque no aguantó. Por suerte para mí, creo que fui inmune o no me afectó tanto la enfermedad. Pero estuve trabajando ahí incluso sin cubrebocas, por el ritmo de trabajo que se lleva. En mi caso, la estaba sufriendo por el dinero. No me quedó de otra que aguantar, a quedarme ahí. En ese tiempo, a la gente le daba por no contestarte si no tenías experiencia en algo. A pesar de que no salía, incluso sin pandemia llegué a enfermarme 4 veces de COVID y cada vez que enfermaba fui empeorando. Llegué a bronquitis desde el 24 de diciembre de 2023 hasta la fecha. Sigo con tos y dolor pulmonar. Suelo tener las defensas muy bajas, pues ya me he enfermado de muchas cosas, pero no creo que haya sido una enfermedad inventada. Más bien fue un estudio que se salió de control y, pues, los accidentes existen. En laboratorios, en plantas nucleares, hospitales, etc. Me había graduado como terapeuta ocupacional justo antes de la pandemia, y mi primer trabajo fue en una planta que se convirtió en una planta COVID. Tenía mucha experiencia en el cuidado de la salud antes de graduarme, pero nada te prepara para una pandemia asesina global que está acabando con personas sanas y en forma sin ton ni son. Fue una época realmente aterradora, especialmente con los consejos que cambiaban constantemente. Traté a una mujer con una infección grave pero sin síntomas externos, y en ese entonces nos dijeron literalmente que no se podía transmitir si no eras sintomático. Ni siquiera usamos EPI con ella. Y falleció una semana después. Plantas llenas de gente con oxígeno que no podían levantarse de la cama. Literalmente entraba y estaban tan sin aliento que te buscaban jadeando. Ayúdame, como algo sacado de una película. Combina eso con calles vacías que estaban literalmente muertas, como algo sacado de 28 días después. Tenía que cruzar el puente de Westminster, donde se pueden ver las casas del Parlamento y el London Eye, todos los días para ir al trabajo y estaba completamente vacío. Incluso ir en el metro se sentía horrible. Y todos y sus madres tenían opiniones sobre las decisiones médicas y prácticas que se tomaron durante ese tiempo. El personal sanitario fue agredido y robado por sus tarjetas de identificación porque al personal sanitario se le estaban dando obsequios como apoyo. Y el gobierno literalmente celebraba fiestas al otro lado de la calle de nosotros. Había tanto miedo y ansiedad, y nunca ha vuelto a bajar realmente. Realmente no pienso en el periodo de confinamiento de la pandemia, pero mi ansiedad general se ha mantenido muy alta. Realmente me cuesta salir y estar entre multitudes. No creo que hayamos procesado colectivamente lo que sucedió. Fue como un atasco de tráfico donde todo se detuvo, y esperabas ver un accidente masivo al final, pero no. Todos simplemente comienzan a moverse de nuevo como si no hubiera pasado nada. Aquí algunas personas que estuvieron cercanas a otras con la enfermedad y nunca se enfermaron. En mi caso, yo. Personas que se aplicaron hasta la 3ª dosis y fallecieron. Personas que no se aplicaron nada y siguen vivas. Personas que si iban al hospital, empeoraban y fallecían. Personas que se quedaron en casa, tratándose con remedios caseros, y se salvaron. Mi familia es un ejemplo. Personas a las que las vacunas les generaron otras enfermedades que antes de esto no tenían. Personas que fallecieron tiempo después porque las vacunas les provocaron problemas respiratorios. Un conocido falleció porque no pudo resistir la segunda vacuna, al año de que la pandemia terminó. El virus no solo produjo problemas respiratorios, de audición, sentido o olfato. También generó problemas de aprendizaje, encierro, ansiedad, depresión, estrés, nervios y esquizofrenia.
El virus fue real porque desencadenó problemas de salud que las personas antes de eso no tenían, traumas que hasta hoy no superan. Así que no digan que no existió, porque hubo gente que tristemente falleció por ese virus. Te puedo decir que yo estuve 2 meses entubado. Fue de lo peor, jamás imaginé que viviría algo así. Yo vi cómo a muchos los volteaban boca abajo y los desconectaban. Ya nadie salía. Gracias a Dios y a los doctores, sigo aquí, con secuelas en el corazón, pero ya con mi propia familia. Me gustaría decir que es fraude, pero mi madre falleció por complicaciones del COVID y también casi fallezco por este virus, hubiera dado mi vida por haber sido yo y no mi mamá. Lo que más me cagó fue la completa deshumanización por parte del sector médico hacia los enfermos. Hace poco me contaron una anécdota que sucedió por esas fechas. No sé si sea cierta porque, de serlo, me parecería bastante cruel. Resulta que cierta persona entró a donde tenían a las personas recién fallecidas y comentaba cómo aún se movían las bolsas. Daban por hecho que la gente ya estaba fallecida y, a veces, ni siquiera lo estaba. También un amigo de Argentina me contó cómo le tocaba escuchar cómo los médicos daban la orden de bajar a las personas cuando ya no tenían salvación. Iban niños, ancianos, jóvenes, adolescentes, de todo. Algo bastante horrible. Quien diga que esto es falso, de verdad que no sabe de lo que habla. Mi empatía y solidaridad hacia todas las personas que perdimos a algún familiar a causa de este virus. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos. Y ya para finalizar, un saludo a las siguientes personas.